el Padre para volver a creer. El título del mensaje es Sembrando por tus generaciones o Sembrando para tus generaciones. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios generacional? Amén. Yo admiro muchas cosas, por ejemplo, de mi mamá y de mi papá. De mi mamá siempre le he dicho que admiro la determinación de ella y el amor por las cosas del Señor, por seguir a Dios. Nos lo inculcó desde pequeños y hoy eso ha dado un fruto abundante y por esa razón y causa estamos aquí, mis hermanos, yo, mi familia, sirviéndole al Señor, amén. Pero admiro, por ejemplo, muchas cosas también de mi papá, entre esas su pasión por el campo. Yo no sé si ustedes saben, pero él es ingeniero agrónomo, nació en el campo y ama el campo. Entonces toda la vida, como además de todo estudió el tema de la agricultura, pues toda la vida, su vida ha estado ligada ¿a qué? Al campo, porque esa es su gran pasión. Y por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos del campo porque desde niñas, entonces a nosotros nos han llevado al campo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que, no sé, los sábados cuando uno obviamente no iba a estudiar, a nosotros nos levantaban, ahí solo estábamos Felipe y yo, que parecíamos mellizos, y entonces nos levantaban en pijama, nos metían en el carro y arrancábamos. Nos llevaban para el campo. Yo no sé, nosotros llegábamos en pijama allá estaban todos los primos también en las mismas. Yo me acuerdo que lo único que nos cambiaban era que nos ponían botas pantaneras, pero nos íbamos para el campo. Entonces todos esos son mis recuerdos. Recuerdo otra vez ya estando casada y con mi esposo, mi mamá, entonces llevándonos a orar por en medio de las matas, nosotros orando, declarando que se iba a multiplicar, que iban a salir mucho fruto. Entonces se combinaba ahí ¿qué? La pasión de mi mamá por las cosas del Señor y la pasión de mi papá por el campo. Lo más tremendo de todo es que, nosotros como familia también, como les contaba, tenemos muchos recuerdos de la vida en el campo, de estar en el campo. Nuestros paseos siempre han sido por lo general al campo. En el 24 y el 31 de diciembre nosotros pasamos en familia y tratamos, en vez de estar pues rodeados de mucha gente, de irnos al campo y estar como familia. Incluso a final de año casi siempre buscamos dirección del Señor en el campo. Lo más sorprendente de todo es que genéticamente Gianmarco ama el campo. Hay niños que no les gusta. Vamos para la finca, vamos al campo, no, nada que ver. Gianmarco ama el campo, ama los animales, le fascina estar allá y es algo que va ¿en dónde? En su genética, porque Dios es un Dios ¿qué? Generacional, sin que nadie le hubiese dicho. La primera vez que él fue al campo tenía 3 meses, esa fue la primera vez que nosotros lo llevamos. Entonces muchos momentos felices como familia nosotros los hemos pasado, ¿en dónde? En el campo. O sea, él disfruta las plantas, disfruta la tierra, disfruta embarrarse, disfruta los charcos, disfruta los árboles, disfruta todo lo que tenga que ver con, ahí está recogiendo mandarinas. Hay niños que le tienen miedo a los animales, ahí está con su Tito. Ya, entonces Tito, vamos a buscar, así sea, piedras. En la casa yo tengo colección de piedras, todas las piedras, planitas, chiquitas, grandecitas, él trae del campo sus piedras, no se las puedo botar. Entonces imagínense ustedes. Nosotros, por ejemplo, a él le hemos enseñado a mirar las estrellas. ¿Y dónde se ven mejor las estrellas? En el campo, porque no está la contaminación de la ciudad, no están las luces que quitan, sino que se ve totalmente despejado. Y allá le hemos enseñado también a ver las estrellas. Lo que vamos a hacer con esta enseñanza es aplicar a nuestra vida un principio del campo sustentado en la palabra del Señor. Porque ¿cómo se titula esta enseñanza? Sembrando para nuestras generaciones. Diga conmigo, voy a sembrar para mis generaciones. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros de heredad, ¿sí? Que tal persona se le dio una heredad, ¿esa heredad en qué consistía? Consistía en un terreno para cultivar.
Era la forma como los papás o sus abuelos bendecían a sus generaciones, con una heredad. Y esa heredad era un terreno para ser cultivado. Hay un término que se usa en la agricultura y es la diversificación en la época de la siembra, ¿sí? O siembra escalonada, pero nos vamos a quedar con diversificación en la época de la siembra. ¿Para qué se hace esto? Para tener una producción todo el tiempo, que esa producción sea constante. Quiero que vamos por favor a la palabra Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Dentro de las leyes humanitarias de esa época, eso era muy común. Si la gente tenía hambre, podía entrar a un cultivo, comer, saciar su hambre y volver a salir. ¿Qué no debía hacer la gente? Dañar el cultivo o, ay, tráigame un costalito, yo me llevo esto para mi casa. No podían hacer eso. Solamente su momento de tener hambre lo podían suplir en ese lugar, comían y seguían su camino. Era permitido en la época como algo de necesidad y de misericordia también. Y eso fue lo que ocurrió con el Señor Jesús y los discípulos. Iban pasando seguro por un cultivo, tenían hambre en ese momento, comieron y se saciaron. Hoy quiero hablarles acerca de la importancia de no dejar de sembrar en nuestros hijos. Es un principio que aplica para todas las áreas de nuestra vida porque siempre el sembrar se hace en todo, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con nuestra vida. No solamente sembramos en nuestros hijos, sembramos en nuestros esposos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, como empleados, como si somos jefes, como empresarios, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué hacemos constantemente nosotros? Sembrar. Diga conmigo, sembrar. Pero hoy nos vamos a enfocar en no dejar de sembrar. ¿En quiénes? En nuestros hijos. Diga, no voy a dejar de sembrar en mis hijos. Ustedes saben que el Señor Jesús siempre enseñaba con ejemplos cotidianos, ¿cierto? ¿Qué son ejemplos cotidianos? A eso se le llaman parábolas. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo de la vida cotidiana que encierra una enseñanza espiritual poderosa o una verdad espiritual poderosa. Eso es una parábola. Entonces, por eso nosotros encontramos en la palabra ejemplos como este, hablando del campo. El Señor hablaba de las uvas, el Señor hablaba de la gran red, el Señor hablaba de todas las cosas cotidianas que la gente podía tener a su alrededor para que fuese más fácil la comprensión de su mensaje. Y es lo que nosotros tratamos también de hacer, tomar los ejemplos del Señor para poder enseñar una verdad espiritual. Entonces es algo que es una parábola, algo que encierra una verdad espiritual. Eso facilita el aprendizaje nuestro. Y como les dije antes, hay algo que se llama diversificación en la época de la siembra. Y vamos a ver cómo aplicar este principio a nuestra vida. ¿Qué significa? Es plantar diferentes cultivos o diferentes variedades de cultivos en distintos momentos del año. Entonces haga de cuenta que una persona tiene un terreno, ahora le voy a profundizar de qué se trata, pero que lo secciona y no lo cultiva todo al mismo tiempo, ¿sí? Ahí está, ¿qué? Diversificando. Está sembrando en diferentes épocas del año. Vamos a ver algunos beneficios de esta práctica. Número 1, mejor aprovechamiento del suelo. Al variar las épocas de la siembra, se pueden aprovechar mejor las condiciones climáticas y la disponibilidad de nutrientes en el suelo en diferentes momentos. Quiere decir que mientras se siembra en uno, está aprovechando todos los recursos para ese cultivo, nutrientes y todo lo que llega, mientras los otros van en otro proceso. Número 2, segundo beneficio, control de plagas y enfermedades. Al no tener cultivos de la misma especie en el mismo momento, se rompe el ciclo de plagas y de enfermedades. Ustedes saben que dependiendo del cultivo, hay una plaga que generalmente quiere atacar ese cultivo, ¿sí? Y eso ocurre en determinada estación del sembrado o de estar cultivándolo. Entonces, cuando no están todos sembrados al mismo tiempo, se rompe allí la cadena de plagas y enfermedades. Número 3,
Reducción de la competencia entre cultivos. Al sembrar en diferentes épocas del año, entonces se puede aprovechar mejor el agua, los nutrientes, la luz solar, entre otras cosas. Porque no es lo mismo regar un cultivo pequeño que regar una extensión de cultivo muy grande. No es lo mismo aprovechar los nutrientes en una sección que tenerlo que hacer a gran escala. Entonces, ¿qué permite esto? La reducción de la competencia entre los cultivos, por agua, por nutrientes, por minerales, por la luz solar. Cuarto, aumento de la productividad. Al aprovechar mejor las condiciones ambientales y reducir la presión de plagas y enfermedades, se puede aumentar ¿qué? La productividad. Van a ser cultivos más que productivos cuando sembramos en diferentes épocas del año. Quinto, reducción de riesgos. La diversificación de la época de la siembra ayuda a reducir el riesgo de pérdidas, que por ejemplo mirábamos nosotros o sabíamos nosotros por mi papá cuando tenía cultivos o algo, que podía cuando se estaba sembrando tener un muy buen precio de venta, ¿sí? El producto o el fruto. No estamos. Tenía muy buen precio, pero dependiendo de la época, cuando ya digamos se cosechaba, podía que el precio hubiese ¿qué? Caído. Cuando se diversifica la época de la siembra, entonces hay una mayor productividad en ese sentido, porque pues los precios van a variar de tiempo en tiempo, amén. Entonces va a poder ser mejor aprovechado eso, y así hay menos riesgos de perder la producción, perder lo que se ha sembrado, incluso cuando llegan diferentes, por ejemplo, en esta época climática. Si se tiene todo el cultivo sembrado y hay algo, un cambio climático o algo que afecta del clima, pues se va a afectar el cultivo completo. Pero cuando está seccionado, pues vamos a tener la manera de poder mejorarlo. Este es un ejemplo de la diversificación. Ustedes ven que está un extenso terreno, pero está sembrado en diferentes épocas. Aquí, por ejemplo, lo vemos a la derecha, abajo, muy pequeño. Luego lo vemos que ya está grande las plantas y atrás viene en otra estación. Y detrás de las plantas grandes apenas está empezando a brotar la semilla en la tierra. Entonces eso se llama como diversificar la época del cultivo. No se planta todo al mismo tiempo. Recuerde lo que le estoy comentando. Si viene una lluvia o una plaga, de pronto en una estación no va a atacar el cultivo, pero habrá otra en que de pronto sí. Como están en épocas distintas, eso se corta inmediatamente y se puede hacer más fácil. Se pueden también aprovechar de otra manera los nutrientes, el agua y todo lo que lleva el cultivo. Le digo el número 6. Aumento de la rentabilidad, como se lo había explicado, porque las posibilidades de generar ingresos en diferentes épocas, pues va a haber un ingreso ¿qué? Más constante. Entonces, dividimos los terrenos, por ejemplo, en 4, para que nos hagamos una mejor idea, ¿sí? Hagamos de cuenta que tenemos un terreno y lo dividimos en 4. Entonces, vamos a empezar con el número 1. Al número 1 vamos a empezar a abonarlo, ¿ya? Luego pasamos al número 2. Ahora, no se pasa del 1 al 2, hoy terminé de abonar, mañana me voy a la parte 2, no. Eso lleva entre tiempo y tiempo de 1 en 1, ¿sí me hago entender? Entonces, el primero se abona. Cuando el primero se está abonando, empezamos a preparar la tierra del segundo. Cuando, por ejemplo, pasamos a abonar el tercero o la tercera área, recuerde que en su mente haga un mapa de 4, partido en 4. Cuando pasamos al tercero, el primero que ya fue abonado, empezamos a ponerle la semilla. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O estamos muy enredados? ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo a sembrar? Bueno, esto ahorita va a ver por qué nos sirve tener claro el concepto. Amén. Entonces, cuando en el primero empezamos a plantar, ya hemos preparado el segundo, ya abonamos el segundo y ya estamos preparando el tercero. Cuando pasamos a abonar o a preparar el cuarto, entonces las plantas están empezando a salir en el primero, en el segundo estamos sembrando y en el tercero estamos abonando. Va paso a paso
en diferentes estaciones y en diferentes momentos. Eso es lo que nos permite poder hacerlo de una manera más efectiva. Cuando ya, por ejemplo, digamos, las plantas están más grandes, así como están ahí las más verdecitas y grandes, en el primero, allá atrás podemos tener el segundo, están creciendo, en el tercero están brotando y en el cuarto estamos sembrando. Cuando ya, por ejemplo, venimos en el ritmo y en el ciclo y del tercero al cuarto ya estamos las plantas grandes o estamos cosechando, primero ya nos ha dado producción el número 1, ¿sí? Cuando el cuarto ya está empezando a crecer, el número 1 en teoría ya tiene que haber dado su cosecha. Y cuando pasamos del tercero al cuarto en cosecha, ya nuevamente estamos preparando el primero, ¿sí? Más o menos así funciona. Ahí disculpará mi papá que sabe más, pero más o menos así funciona la diversificación en la época de los cultivos. Entonces, ¿qué hace eso y qué permite que haya un ciclo constante? Donde sembramos, cosechamos, sembramos, cosechamos, hay un ciclo constante, se disminuyen los riesgos, hay mayores beneficios y hay una mayor productividad. Bueno, ¿nos quedó claro? Bueno, ahora usted sale, necesito un terreno para sembrar, amén. Como vimos, esto garantiza que hay una producción constante, pero acompáñenme por favor a la palabra. Y era necesario que nos quedara claro este concepto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Este versículo generalmente ¿a qué se aplica? Esto generalmente se aplica a las finanzas, ¿no? Casi siempre usamos el versículo cuando estamos hablando de finanzas, el que siembra generosamente, generosamente cosechará, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero es una ley, diga conmigo, es una ley que aplica para todo en la vida. Todo lo que yo siembre, usted y yo constantemente estamos ¿qué? Sembrando. Estamos sembrando en personas, estamos sembrando en lugares, estamos sembrando en nuestro tiempo, estamos sembrando en nuestros hijos, estamos sembrando en nuestro esposo, estamos sembrando en nuestros padres, estamos sembrando en nuestros compañeros, estamos sembrando en nuestros amigos, estamos sembrando para nuestra propia vida. Entonces hagámonos una pregunta, ¿qué estamos sembrando? Por eso es que el Señor Jesús nos hablaba a través de los ejemplos de la vida cotidiana, porque todo lo que nosotros hacemos, bueno y malo, es una siembra y eso va a dar un fruto, ¿sí? En algún momento va a dar un fruto. No es que nosotros vamos por la vida, hacemos y nunca hay fruto, no. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Dice la Biblia, cosechará. Entonces, todo lo que yo siembre, eso mismo voy a cosechar. Es una ley que aplica para todo en nuestra vida. El versículo nos habla de una siembra escasa y cuando hay una siembra escasa, ¿cómo se cosecha? Escasamente. Ahora es más fácil comprenderlo por lo que hablamos, ¿cierto? Y también hay una relación de sembrar mucho y cuando se siembra mucho, ¿qué ocurre? Se cosecha mucho. Vamos a ver el mismo texto en la versión Dios habla hoy. Segunda de Corintios 9:6. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, y el que siembra mucho, mucho cosecha. ¿A quién le gustan las cosechas grandes? ¿A quién? Entonces, ¿cuánto tiene que sembrar? Mucho. No estamos hablando solamente de dinero, les recuerdo, estamos hablando de todo en nuestra vida. O sea, todo lo que nosotros hacemos es una siembra. Dependiendo de la siembra, va a ser la cosecha. Entonces, todo lo que nosotros realmente queramos cosechar en abundancia, ¿cómo lo tenemos que sembrar? En abundancia. A veces usted dice, no, es que yo no recibo, un ejemplo. No lo voy a decir por nadie, se me ocurre en este momento. Y yo cumplo años y nadie me llama. ¿Usted llama a los demás cuando cumplen años? Cuénteme. O hay personas que las llaman, que las felicitan, que la bendicen, pero es una persona que ¿qué hace?
todo el tiempo también está haciendo lo mismo. Entonces no podemos pretender, como lo vimos en el ejemplo de los cultivos, sembrar una semilla y recoger un fruto que nada que ver con la semilla. O sea, acuérdese que Dios todo lo hizo como por género, por especie y por semilla. De acuerdo a la semilla, así es la cosecha. Yo no puedo sembrar semillas de manzana esperando recoger un fruto de mango. No tiene lógica, no tiene coherencia. Yo cosecho lo que siembro. Amén. ¿Estamos muy claros? Ahora vamos a leer 2 Corintios, el mismo texto, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha ¿cómo? Abundante. Recuerde, un ciclo constante. Siembro, cosecho, siembro, cosecho. Es un ciclo constante. Ahora, 2 Corintios es otro texto que tiene que ver con la semilla y con la siembra, 2 Corintios 9:10. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Vamos a ver qué significa este pasaje y vamos a profundizar en sembrar y cosechar. ¿Dios da semilla a quién? Dios da semilla al que siembra. Y vamos a mirar el principio. Cuando usted es una persona que siembra, que le gusta sembrar, ¿Dios qué va a hacer? Le va a dar semilla. Porque aquí lo dice la palabra y porque Dios no miente. El que da semilla al que siembra. ¿A quién se le da semilla? Al que siembra. ¿A quién se le da pan? Al que come. Pero vamos a ver el principio. Si a usted le gusta sembrar, Dios le va a dar a usted ¿qué? Semilla. Hay ocasiones donde hay, por ejemplo, cosas por hacer y nosotros decimos, bueno, hay esto, queremos sembrar. Señor, danos una semilla. ¿Cuál es el problema? No hay problema pensar que Dios me dé semilla porque Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Pero si yo no estoy recibiendo semilla, seguramente es porque no me gusta sembrar. Sin embargo, cuando en realidad, ¿dónde radica el problema? Cuando yo le pido a Dios semilla, pero me como la semilla. Si nosotros nos comemos la semilla, ¿qué pasa? No va a haber fruto. Si en lugar de sembrar o plantar la semilla, porque ¿cuál es la finalidad de la semilla? Plantarla. ¿Cuál es la finalidad de la semilla? Sembrarla. Si yo no la siembro, no voy a tener ¿qué? Cosecha. Así funciona el campo y Dios a través de ese ejemplo, cuando nos lo habla en la palabra, pues nos hace entender y comprender más fácilmente que si así funciona en términos naturales, así funciona en los términos espirituales, porque se aplica ¿qué? El mismo principio. Entonces, ¿es problema que Dios nos dé semilla? No, porque la Biblia está diciendo que Dios da semilla, ¿para quién? Al que siembra. El problema es que yo me pueda comer esa semilla. Y el pan, ¿de qué se hace? De trigo, ¿cierto? ¿Y el trigo de qué sale? De la semilla. O sea que por todo lado no me puedo comer la semilla. Porque si me como la semilla, no voy a tener para sembrar, no voy a tener cosecha, no voy a tener cultivo y no voy a poder tener ¿qué? Alimento. Amén. Entonces nosotros no, dígale a su vecino, no se coma la semilla. Dentro de un principio financiero, Dios le da a la gente semilla, ¿sí? Usted le pide al Señor una semilla y Él se la da, pero la semilla no se debe comer. Y como decían las abuelas, si nosotros nos comemos la semilla, entonces es pan para hoy y hambre. Oye, ahí sí todos se lo saben, ¿no? Porque usted muchas veces lo escuchó, ¿cierto? Así funciona, entonces no nos podemos comer la semilla. A ver, les cuento un ejemplo. Cuando nosotros queríamos o teníamos el plan de pedir la visa americana, fue a raíz de la invitación de nuestro amigo pastor Yamil a Costa Rica. Entonces a Costa Rica piden visa de Costa Rica o visa americana. Nosotros dijimos, vamos por la americana. No teníamos ni pasaporte, pero dijimos, vamos por la americana, porque esa no solamente nos va a servir para Costa Rica, sino para Estados Unidos y para muchos lugares. Digamos que ese fue el principio del sueño. Ahora vinimos a Dios a pedirle semilla para poder hacer
la solicitud de la visa. Y este pastor amigo nuestro, cuando nos invitó, nosotros obviamente le dijimos, sí, vamos a gestionar, lo que uno dice, ¿no? Con la ayuda del Señor en algún momento, pero Él nos visitó en una época y antes de irse nos dio una semilla y nos dijo, esto es para la visa de ustedes 3. Nosotros teníamos otras prioridades, ¿sí? Porque no era eso una prioridad, teníamos tal vez otros gastos, pero ¿qué hicimos nosotros? Guardamos la semilla para lo que nos había sido entregada. No nos la comimos, no nos la gastamos, aunque teníamos otras necesidades y otras prioridades. Guardamos esa semilla, amén. Y así fue como a través del pastor fuimos bendecidos, nos hicimos el trámite, nos dieron la visa, fuimos a Costa Rica, hemos ido también a Estados Unidos. Ay, tan pinchada, no. Le digo que no sabemos, a veces nosotros llegamos de los viajes y nosotros no sabemos cómo fuimos y volvimos. ¿Es por qué? Por la gracia del Señor. Y porque nosotros no nos comimos, ¿qué? La semilla. Entonces no se coma la semilla. Cuando usted le pida a Dios, Señor, tengo este sueño, dame una semilla, quiero hacer este negocio, dame una semilla, quiero tener este emprendimiento, dame una semilla, quiero bendecir a mis papás, dame una semilla, quiero bendecir a este hermano o a esta hermana que está en necesidad, dame una semilla. Dios da semilla al que siembra. O sea que Dios le va a dar semilla. Ahora, ¿qué debemos hacer? No comernos la semilla. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, viajar, nos llega la idea loca de queremos ir a tal lugar, a conocer tal país. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos? Apartamos una semilla. ¿Sí? Así tengamos otros gastos, siempre los tenemos. O sea, nunca es como decir, vamos a sacar de la cuenta y nos vamos de viaje, jamás. Siempre hay otras prioridades. Pero ¿qué hacemos? Como conocemos el principio de la semilla, de la siembra y de la cosecha, apartamos una semilla y esa semilla no se toca, esa semilla no se gasta. Si usted dice, Señor, dame para comprar una casa nueva. Uy, Jesús. ¿Nadie quiere casa nueva? Diga, Señor, dame para comprar una casa nueva. Dame esa semilla. Y la semilla no tienen que ser millones, iglesia. Ustedes ven allí cómo una semilla es pequeña y se convierte en ¿qué? En un árbol o en una planta que da ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Entonces la semilla no tiene que ser algo gigantesco, es algo que usted dice, esta es mi semilla para mi casa nueva. Esta es mi semilla para mi carro nuevo. Esta es mi semilla para mi emprendimiento. Esta es mi semilla para irme de viaje. Esta es mi semilla para bendecir a otros. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos comemos la semilla? No hay cosecha. No hay cosecha. Aquí, si yo no planto la semilla, mire las etapas. Si yo no la planto, no puedo pretender que haya una cosecha. Simplemente no hay. Entonces nosotros guardamos la semilla para lo que la tenemos que destinada. Y usted lo va a hacer así de aquí en adelante. Amén. Entonces la semilla, diga conmigo, no se come. Dígale a su vecino, la semilla no se come. Entonces es así cuando Dios ve que tú no te comes la semilla, que te va a dar también ¿qué? Pan para comer. Porque recuerde que el versículo viene, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando Dios ve que yo no me como la semilla que hace el Señor, me da también pan para comer. Amén. Porque ¿de dónde se hace el pan? Del trigo, que también fue semilla, que primero fue semilla. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 9:10. Es este mismo pasaje, pero en la PDT. Entonces dice así, Dios es quien da semilla, ¿a quién? Al que siembra, y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia para ustedes. Quiero leérselas en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, pues es, ¿quién? Mire, pues es Dios. Acuerde que nosotros aquí le hablamos, si no lo dice la palabra, no lo creo. ¿Usted lo está viendo dónde? En la palabra. Pues es Dios
quien provee la semilla del agricultor. Recuerde, Dios todo lo hizo por género, por especie y por semilla. Del género sale uno igual, de la especie sale la misma especie, de la semilla sale la misma semilla. ¿De dónde salía? De la misma tierra. Entonces, en la antigüedad la gente no iba como hoy a las casas agrícolas a comprar las semillas que vienen ahora en paqueticos, sino que antes la gente, ¿qué hacía? Por eso dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra, porque la gente debía ir al mismo cultivo y de los frutos extraer las semillas para volver ¿a qué? A sembrar. ¿Quién daba? Dios. Eso era lo que hacían en la antigüedad. De la misma manera dice, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Cuál es la finalidad de Dios bendecirnos? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la generosidad del Señor? Proveernos, darnos semilla y darnos grandes cosechas. Que haya en nuestros corazones, ¿qué? Dígalo sin miedo. Generosidad. Esa es la finalidad, para que tú seas como generoso, para que tú seas como generosa. Dice la Biblia, aumentará en la nueva traducción viviente, aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha, no solo de frutos, sino de generosidad en ustedes. Le voy a leer de corrido ese texto en la NTV. Pues es Dios quien provee la semilla del agricultor, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y le voy a leer por último la traducción del lenguaje actual, la TLA, la parte final. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. ¿Para qué Dios nos da? Dígale a su vecino, para que también ayudes a otros. Eso no se lo estoy diciendo yo, eso no lo está diciendo ¿qué? La palabra. O sea, Dios no me da mis recursos y mucho menos en abundancia solo para mí, para que yo me llene, para que yo me sacie, para que yo tenga, para que yo viva. Sí debo hacerlo porque Dios me bendice con esa finalidad. Pero Dios da en abundancia para que yo también ¿qué? Dé a los demás, para que mi corazón sea un corazón como generoso. Entonces, para que se multiplique en nosotros, ¿qué cosa? La generosidad. Y usted puede preguntar, ay, pero ¿por qué si este Julanito o esta Julanita es tan tacaño, Dios le da tanto? ¿Ya había pensado en eso? Bueno, no soy la única. Entonces, lo que hay que preguntar, y Dios todo lo que le da, la pregunta no es ¿por qué? La pregunta es, ¿será Dios el que le está dando esos recursos realmente? Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, si Dios da para que yo sea generoso. Si no soy generoso, entonces debo preguntarme, ¿será que ese recurso sí viene de parte de Dios? Amén. Si no tienes semilla, ¿qué hace Dios? Te da semilla. Diga nuevamente conmigo, porque esto nos tiene que quedar claro. Usted hoy en su casa, la semilla no se... Diga, la semilla no se come. Ahora bien, este principio que vamos a desarrollar de aquí en adelante, habiendo entendido muy bien cómo funciona el campo, cómo funciona la siembra, cómo funciona la cosecha, cómo funcionan los principios bíblicos de sembrar y cosechar, vamos a entrar en un principio clave para nuestra vida. Gálatas 6:9. Ahora ya que sabemos eso, cómo funciona, vamos a leer este texto. Gálatas 6:9. Dice así, usted lo ha escuchado, seguramente se lo sabe, pero vamos a profundizar en él en este principio, en esta mañana. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿Qué es hacer bien? Es, diga conmigo, sembrar. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios habla hoy, DHH, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos a su debido tiempo, ¿qué? Cosecharemos. ¿Sino qué? Si no nos desanimamos, si no desmayamos. Entonces, ¿saben ustedes que existe el tiempo cronos y el tiempo kairos? Para los que de pronto no lo tienen muy claro, el cronos es el tiempo del hombre,
El kairos es cuando se junta el tiempo de Dios con el tiempo del hombre y da a luz la promesa o la cosecha. Vamos a verlo mejor. Entre el cronos, que es el tiempo del hombre, ahí ocurre ¿qué? La siembra. O Dios da una promesa. Debo caminar o esperar el proceso hasta el kairos, que es cuando la voluntad de Dios y su tiempo se juntan con el tiempo del hombre. Pero entre el cronos y el kairos, ¿qué hay? Hay tiempo, hay proceso, hay espera. Así como en el cultivo, lo vimos, se siembra o se planta la semilla, al otro día yo no voy a ver un árbol con frutos, ¿o sí? Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que si hoy plantamos una semilla, mañana tengo que ver el fruto? Como meter en el microondas un plato para calentar. Entonces la Biblia por eso nos dice, porque como sabe Dios que a todos nos pasa, por eso nos dice que no desmayes, no te desanimes, no pierdas la fe, porque del cronos, donde está la promesa, donde está plantada la semilla, hay que esperar al kairos para poder ¿qué? Ver el cumplimiento y ver la cosecha. En ese proceso no debo desanimarme, en ese proceso no debo desmayar, en ese proceso tengo que esperar, porque si no me desanimo, si no pierdo la fe, si no desmayo, voy a cosechar. Amén. Génesis 21 del 1 al 2. Esta es una palabra hermosa. Listo. Dice así el versículo 1. Visitó Jehová a Sara, que retengamos esto, como había dicho. ¿Qué le había prometido Dios a Sara? Que le iba a visitar y le iba a dar un hijo. Y aquí viene el cumplimiento. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces, había dicho Dios, había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo, nuevamente dice que Dios había dicho. Eso me parece a mí hermoso. ¿Por qué el texto enfatiza en como había dicho, como había hablado y como le había dicho Dios? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios nunca falla. Tú y yo fallamos, tú y yo cambiamos de parecer, pero Dios nunca falla. Dios siempre cumple lo que promete. Por eso Dios recalca en esta palabra, como había dicho, como le había dicho, como le había hablado, porque Él nunca falla. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros en Gálatas, no te canses, no desmayes, no dejes de sembrar, porque si yo lo he dicho, tú vas a cosechar. Él nos lo está diciendo allí. ¿Qué debemos nosotros hacer? Resulta que mucha gente planta la semilla, echa la semilla, pero desmaya al no ver el fruto. Nos pasa, ¿cierto? En muchas ocasiones. Porque el fruto obviamente toma tiempo, se demora. Para que haya fruto hay que procesos. Dios debe procesar. Haga de cuenta que Dios planta una semilla en nuestro corazón. Nuestro corazón es la tierra, pero Dios tiene que procesar nuestro corazón para que esa tierra pueda ser fértil y pueda dar el fruto que Dios espera que nosotros demos. ¿Estamos bien? ¿Claros? Entonces muchos comienzan la carrera, pero en el camino, incluso en los caminos de Dios, se cansan y se quedan. No, esto definitivamente no funciona. Esto definitivamente no es para mí. No. Dice la Biblia que ¿qué debemos hacer? Esperar, no desmayar, confiar, creer, no desanimarnos. Ahora, que quede bien claro, iglesia, Dios nunca falla. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Amén. Dios nunca falla. Sigamos adelante. Por eso tienes que esperar, confiar, no desmayar. Dios va a restaurar la vida de tus hijos. Dios va a restaurar tu casa. Dios va a restaurar tu familia. Dios va a hacer lo que prometió.
Dios va a cumplir su promesa y su pacto contigo. Dios lo que dijo, lo hará. Recuerde que a Sara le enfatizaba, como dijo Dios, como habló Dios, como ha dicho Dios, porque Él nunca falla y Dios a ti tampoco te va a fallar. Amén. Diga conmigo, sembraré por mis generaciones. Y a eso es el enfoque de esta mañana, porque el título es Sembrando para mis generaciones. Todos los judíos saben que Dios es un Dios generacional. Por eso ellos dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque tienen claro que Dios es un Dios ¿qué? Generacional. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Porque Dios es un Dios ¿qué? Generacional. Y efectivamente así ocurrió. Entonces nosotros también debemos tener claro que hay cosas que nosotros sembramos hoy y que nosotros vamos a cosechar, ¿sí? Que hemos cosechado, que vamos a cosechar en tiempo futuro, que seguiremos cosechando, pero hay otras cosas que nosotros sembramos hoy y que no vamos a cosechar nosotros, sino que las van a cosechar ¿quién? Nuestros hijos, las van a cosechar nuestros nietos, las van a cosechar nuestras generaciones. Por eso, ¿qué es importante? No dejar de sembrar y sembrar correctamente, porque lo que nosotros sembremos hoy va a ser cosechado por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Y no es cuento, se lo voy a leer en la palabra del Señor, amén. Dios, por ejemplo, le dice a Abraham que cuente las estrellas, ¿cierto? Cuando le hace la promesa de que van a ser un hijo. Y Dios lo lleva y le muestra las estrellas. Yo me imagino si uno hoy tiene la posibilidad de ver cielos tan lindos en determinado momento o en diferentes lugares llenos de estrellas, ¿cómo fue el cielo que vio realmente Abraham? ¿Usted se alcanza a imaginar? La belleza, el esplendor, los millones de trillones de estrellas en el cielo. Y Dios le dice a Abraham, mira, así como es el cielo, así como hay de estrellas, así mismo será tu descendencia. Pero ¿cuántos vio Abraham? ¿Cuántos? Si Dios le hizo esa comparación y le dijo, así como está lleno de estrellas el cielo, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Pero Abraham vio conmigo, diga, uno. Abraham solamente vio uno. Sin embargo, dice el texto que le creyó a Dios y por haberle creído a Dios le fue contado por justicia. ¿Qué es justicia? Es darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué mereció Abraham por haberle creído al Señor? Que la promesa se cumpliera. Amén. Por eso le fue contado por justicia y por eso tuvo una descendencia que al día de hoy todavía está presente, todavía sigue vigente, bendiciendo generaciones. Amén. Porque él le creyó al Señor, le fue contado por justicia, le fue dado lo que merecía por haber creído. ¿Qué nos dará el Señor a nosotros por creer? El cumplimiento de su promesa, el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de lo que Él ha dicho, que la semilla dé fruto y dé fruto abundante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Afanarnos, angustiarnos? Dios nos manda solamente a creer. Abraham creyó y le fue contado por justicia y se le dio. Entonces nosotros recuerden que la finalidad es que vamos a sembrar ¿por qué? Por nuestras generaciones. ¿Qué estás sembrando para tus generaciones? Yo me he hecho la misma pregunta, ¿qué estoy sembrando por mis generaciones? ¿Qué estamos sembrando por nuestras generaciones? Entonces retomo. Hay cosas que vamos a sembrar nosotros, pero que van a cosechar ¿quiénes? Nuestras generaciones. Y lo vamos a ver en Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Aquí vamos a ver ese Dios generacional. En mi Biblia hay un título que dice Apostasía y dificultades de Salomón. ¿Qué es apostatar? Es negar la fe. ¿Qué hizo Salomón ya después de viejo? Abandona la fe, hace un poco de cosas malas, pero ¿cuál es el punto? Que Dios es generacional. Entonces dice el versículo 11, y dijo Jehová a Salomón,
por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Esa es la consecuencia de la apostasía de Salomón. Pero aquí viene el Dios generacional. Como dijo, diga conmigo, como dijo, cumplió. Versículo 12. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. ¿Quién era David? El padre de Salomón. Entonces había una consecuencia sobre la vida de Salomón que Dios dijo, va a venir, pero no cuando tú estés vivo, por amor a David. ¿Dios qué? Generacional. Y esa es la clave. Y dice aquí, lo romperé de la mano de tu hijo, no por ti, sino por David, tu padre. Entonces aquí podemos ver los dos aspectos generacionales, de lo que significa que Dios es un Dios generacional y de lo que significa de nosotros sembrar en nuestras generaciones. David, ¿qué sembró? Lo correcto. Cobijó y amparó y cosechó Salomón. Pero Salomón hizo lo incorrecto, que cobijó, cosechó y llegó a la vida ¿de quién? De su hijo. Porque él, sin tener ninguna razón, sin tener ningún motivo, sin ser el causante de nada, era en él que se iba a romper ¿qué? El reino, por causa de la mala siembra ¿de quién? De su padre. Sin embargo, lo bueno de David cobija a Salomón, lo malo de Salomón cobija a su hijo. Versículo 13, pero aquí sigue habiendo misericordia. Dice el versículo 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. ¿Eso cómo se llama? Misericordia, a pesar de la mala siembra. Vuelve y dice, por amor ¿a quién? A David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, lo bueno que hizo David, usted y yo lo estamos viendo en la palabra, cobijó a Salomón y también cobijó ¿a quién? A su hijo. Porque por esa semilla de David no rompió todo el reino, sino que tuvo misericordia y le dejó ¿qué? Una tribu. Además dice que por amor a Jerusalén. Si no hubiera quedado una tribu con el nieto de David, se hubiese perdido el linaje. Pero Dios dijo y Dios ¿qué? Cumplió. Porque Dios nunca falla. Dios es generacional. Dios había escogido a Jerusalén. No podía dejar a Jerusalén sin linaje. Entonces lo bueno de David cobijó a Salomón, pero también cobijó a su nieto. Lo malo de Salomón cobijó a su hijo. ¿Qué estamos sembrando hoy para nuestras generaciones? Tenemos que llevarnos esa reflexión para nuestra casa. Porque si no estamos sembrando lo correcto, lo adecuado, entonces tenemos que empezar a revertir nuestra siembra para que hayan otras cosechas que ellos puedan tener, amén. Muchas de esas cosechas serán para ti, son hoy para ti y a futuro, pero muchas otras nosotros sembramos hoy para nuestras generaciones. Recuerde y diga conmigo, porque el Dios generacional, como dijo, cumplió. Entonces, mamás que están aquí bellas y hermosas en este día, no desmayes con tus hijos. No desmayes en sembrar. ¿Qué tienes que hacer y qué nos manda el Señor? Sembrar, 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 como en esa diversificación de las épocas del cultivo. Siembro hoy, pero siembro mañana, pero siembro en un mes, pero siembro en otro tiempo. Sembrar, sembrar y sembrar es lo que nos manda el Señor, y no desmayar. Amén. Eso es a lo que nos manda el Señor. A sembrar y a sembrar. ¿En el terreno de quién? De nuestros hijos. ¿Cuál es su terreno? Su corazón. ¿Cuál es su terreno? Su propia vida. No debemos dejar de sembrar, aunque lo veamos rebelde, aunque no veamos lo que queremos, aunque esté según nuestros ojos descarriado, aunque usted diga ya está perdido. ¿Qué tienes que hacer? Sembrar. Diga conmigo, sembrar, sembrar y sembrar en mis hijos.
Así esté pasando lo que esté pasando. Este pasaje tiene que darnos paz hoy a nosotras como mamás. Porque ¿cuándo paramos nosotros de sembrar con nuestros hijos? Nunca. O sea, cuando son pequeñitos hay que sembrar un tipo de semilla. Van creciendo, hay que sembrar otro tipo de semilla. Están grandes, hay que sembrar otro tipo de semilla. Usted los ve viejos, pero hay que sembrar otro tipo de semilla. O sea que jamás para nuestra siembra por nuestros hijos, amén. Y esto no es solo para las mamás, es también para los papás, para las futuras mamás, para los futuros papás, y para todo aplica en nuestra vida. Si yo quiero tener una cosecha constante, ¿qué debo hacer? Sembrar constantemente, y dependiendo de mi siembra, así será mi cosecha. Dios lo dice en su palabra y Dios lo hará. No tarda su promesa, amén. Es en el tiempo adecuado, es en el tiempo justo. Salomón comenzó a reinar como a los 20 años y reinó durante 40 años. ¿Será que Dios se había olvidado de lo que había prometido? No, mire, 40 años después que él termina su reinado, esto todavía sigue vigente, todavía siguen habiendo frutos, todavía se sigue cosechando. Entonces la promesa, la cosecha se hacía visible y el fruto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos? Le dije, sembrar, 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 sembrar y no desmayar. No te canses, no desmayes, no te desanimes. Aunque parezca que está desviado, el fruto va a llegar. Y aquí hay una promesa para las que estamos, por ejemplo, educando niños pequeños. Vaya conmigo a Proverbios 22:6, por favor. Entonces vamos a fijarnos en lo que estamos sembrando. ¿Será importante o no será importante? ¿Sí? Es importante, amén. Es fundamental. Dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo dice la palabra del Señor. Si nosotros instruimos a nuestros niños cuando son pequeños, aun cuando fueren viejos, ¿qué dice? No se apartarán del camino. Porque el Dios generacional, recuerde, como dijo, cumplió. Como ha dicho, cumplirá en el nombre de Jesús. Amén. Por ejemplo, en la tradición judía, la obligación de enseñarle la palabra o la Torá a los hijos recae sobre el padre, la responsabilidad como tal. Pero la mamá puede intervenir, puede educar también. Ella tiene un rol más práctico y enseña acerca de la vida práctica, de las emociones, y convierte a la mamá en un modelo a seguir. Tú eres un modelo a seguir para tus hijos. Así estén pequeños, así estén adolescentes, así sean jóvenes, sean adultos o aún mayores, tú eres un modelo a seguir para tus hijos. Yo soy un modelo a seguir para mi hijo. Por ejemplo, yo me angustiaba y me afanaba mucho, y esta palabra incluso me ha dado mucha paz, porque yo me afanaba mucho por Gianmarco, pensando en su futuro, y todo el tiempo pensando, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que me está yendo la mano? ¿Será que me está faltando? ¿Será que me está sobrando? ¿Será que no me alcanza? ¿Cuántas se han hecho esas mismas preguntas? ¿Será que me estoy equivocando? Es normal que tengamos esa incertidumbre como mamás, amén, que estamos todo el tiempo al pendiente de nuestros hijos, que nos estamos preocupando por ellos. Pero esta palabra que nos tiene que dar paz, Dios nos manda a que nos afanemos, nos angustiemos, nos estresemos, estemos angustiadas por nuestros hijos. ¿Dios a qué nos manda? A sembrar, a sembrar, a sembrar y a no desmayar. Dios no me manda a preocuparme. Con preocuparme no voy a hacer nada. Si siembro, Dios me manda a eso, porque la siembra que yo haga en mis hijos es lo que Dios va a respaldar. La siembra que yo haga en mis hijos es lo que va a producir, ¿qué? Un fruto. Entonces, ¿cuál debe ser realmente mi preocupación? ¿Qué estoy sembrando en mis hijos? Amén. Porque dependiendo de mi siembra, recuerde, va a ser ¿qué? La cosecha. Y todo lo que nosotros sembramos desde el amor va a producir un fruto de bendición en ellos. Amén.
Desde el amor. ¿Que nos enseñan cómo ser mamás? No. Uno oía a la mamá cuando decía, es que ustedes no vienen con un manual. Y ahorita yo digo, sí, ojalá hubiera traído un manual. Porque uno a veces se ve en situaciones que uno dice, no sé qué hacer. Pero cuando usted no sepa qué hacer, le voy a decir quién sabe qué hacer. El Espíritu Santo sabe qué debes hacer. Entonces vamos a ir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que me voy a dejar llevar por mis emociones, por mi euforia, por mi mente, por mi rabia, por lo que estoy sintiendo. No, tengo que tomar aire, respirar profundo y decirle al Espíritu Santo, ilumíname. Yo siempre le digo al Señor, Señor, Él es tuyo antes que mío. Dime qué hago. Él no es mío, Él es tuyo antes que mío. Dime qué hacer, Espíritu Santo. Dice 2 de Timoteo 1:5. Para que vamos terminando. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Ya me puedo ir contenta. Dice así 2 de Timoteo, porque seguimos viendo un Dios generacional. 2 de Timoteo 1:5, dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Qué es algo que no es fingido? Es verdadero, genuino, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿En quién habitó primero la fe? En la abuela, luego en la mamá y después en Timoteo, le estaba diciendo Pablo. O sea que aquí vemos ese Dios generacional, que lo que la abuela sembró, lo cosechó la mamá y lo siguió sembrando y lo cosechó ¿quién? Su hijo. ¿Vale la pena sembrar en nuestros hijos? Vale la pena. Yo recuerdo que mi abuela, aunque ella no fue cristiana practicante evangélica, era una católica practicante que tenía una relación con el Señor Jesús. Y ella fue la que sembró la semilla de Cristo en nosotros. Yo recuerdo que yo pequeña, ella me llevaba a cuanto grupo de oración, porque también tenían grupos de oración, y a mí me gustaba, y yo era la única niña en medio de muchas señoras mayores, para que ninguna se sienta aquí, mayores, como dice mi hijo, avanzadas. Y yo era la única niña, y quiere leer, yo leía. Ella fue la primera, mi abuela. Luego estuvo ¿quién? Mi madre. Ahora estoy yo. Y recuerdo que le estaba leyendo este pasaje en estos días en el devocional a mi hijo y le decía, ¿viste? Tu abuela, ahora yo te estoy enseñando a ti la palabra del Señor. Ah, sí, mamá. Entonces, ¿qué debemos hacer? No cansarnos, porque a su debido tiempo segaremos, si no, desmayamos. Amén. Vamos a sembrar en nuestros hijos constantemente. Dios es ¿qué? Generacional. Tenemos una gran responsabilidad, todos los que hemos escuchado esta palabra. Mamás, papás, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, cualquiera que sea tu rol hoy aquí. Eres un hombre, una mujer que hace parte de una sociedad. Esta sociedad que necesita que tú siembres bien, que tú siembres bien y garantizas así que tus generaciones van a cosechar ¿qué? Bien. Lo vimos en la palabra. ¿Cómo afecta nuestras generaciones lo que nosotros estamos sembrando hoy? Y si hasta hoy no hemos sembrado correctamente o no la mayor parte de nuestra siembra ha sido correcta, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sembrar con la conciencia y la certeza de saber que van a ser nuestras generaciones las que van a cosechar. Amén. Así que Dios es generacional y como dice, cumple, y nosotros no nos vamos a cansar de sembrar, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu bendición, tu favor, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú estás, Señor, en este lugar. Gracias porque hoy podemos avanzar con un concepto y algo que tú has traído a nuestros corazones, Señor, un principio de tu palabra, Señor, para nuestras vidas.
Hoy queremos clamar para que ese principio que también ha sido sembrado sobre la tierra de nuestro corazón dé fruto abundante, Señor. Sea una cosecha abundante, Padre Celestial. Hoy queremos agradecerte, bendito Dios, por todo lo que nos has permitido como madres sembrar en nuestros hijos, Señor. Si tal vez no hemos visto cosechas que quisiéramos en ellos, porque no teníamos la sabiduría para sembrar correctamente, hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre. Hoy te pido perdón por cada vez que como madre no estuve allí. Hoy te pido perdón, Señor, cada vez que tal vez mi hijo me necesitó y yo no pude estar o no estuve porque no tenía la sabiduría para hacerlo. Porque aún viviendo juntos pueden tener ausencia de nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a caminar, Señor, sin descansar, sin desmayar. Ayúdanos, Señor, a poder avanzar sin que nuestras manos ni nuestros pies se cansen. Ayúdanos a sembrar en todo tiempo, a sembrar en todo momento, a sembrar, Señor, aun cuando no tengamos fuerzas, aun cuando carezcamos de habilidad, Señor, ayúdanos tú a sembrar. Hoy queremos, Señor, clamar por nuestras generaciones. Hoy queremos bendecir nuestras generaciones, Señor. Siempre hay, Señor, en una casa o en un linaje, alguien que se levanta determinado y determinada para cambiar la siembra. Y esa persona, Señor, abre el camino para sus generaciones con una cosecha diferente. Si tal vez hasta hoy nos ha cobijado, Señor, la cosecha de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, que en su poco conocimiento no haya sido la mejor, Señor. Hoy nos levantamos en este lugar, Señor. Clamamos al Dios generacional que, como dice, cumple por nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos a plantar lo correcto. Ayúdanos a sembrar lo correcto. Ayúdanos a sembrar desde el amor. Ayúdanos a sembrar con rectitud de corazón, porque lo que yo siembro hoy lo voy a cosechar mañana, pero la cosecha no termina allí. Lo van a cosechar mis hijos, lo van a cosechar mis nietos, lo van a cosechar sus hijos. Así que ayúdame a ser consciente de lo que estoy sembrando hoy como mamá, lo que estoy sembrando hoy como papá, lo que estoy sembrando hoy como hijo, como hija, lo que estoy sembrando, Señor, como miembro de la sociedad, lo que estoy sembrando, Señor, en mi vida y a mi alrededor, que va a producir un fruto según el género, según la especie, según la semilla. Todo funciona de manera correcta y alineada a tu voluntad. Bendice tus generaciones en esta mañana. Abre tus labios. Abre tus labios, y si algún día esos labios se abrieron para maldecir tus hijos, pídele al Señor perdón en esta hora y dile: Señor, perdón por mi ignorancia. Hoy bendigo mis hijos. Hoy bendigo mis generaciones. Abre tus labios. Volviendo el Padre